Oh, por favor. Bueno, 5 cosas que pasaron esta semana y que tienen que saber. Arrancó por el principio, nunca dicho en otras ocasiones. El Banco Nación. El Banco Nación. Esta semana se convirtió en sociedad anónima. El gobierno lo hizo a través de un decreto, generó miradas distintas en el campo. Recordemos, hagamos un poquito de historia reciente en este sentido. ¿Se acuerdan que después de que Caputo instalara esta idea, o en realidad pusiera como medida que los municipios no podían poner tasas en las facturas de los servicios, empezó a pasar, y ayer hubo noticias inclusive de nuevo sobre eso en otros lugares, que el Banco Nación decidía cerrar sucursales en municipios que no acataran esa medida? Fue el caso de La Pampa, donde se iban a cerrar varias sucursales y se iba a cerrar la dirección regional, y los productores agropecuarios fueron los que más levantaron la bandera de por favor no cierren el Banco Nación en tantas sucursales de la provincia de La Pampa, porque es el banco que está al lado de los productores. A nivel, se habían ido a defenderlo a las autoridades nacionales del Banco Nación, se habían reunido, les dijeron tranquilos, no va a pasar nada, y hasta se terminó volviendo atrás con esa decisión de cerrar esas sucursales, y quedó el Banco Nación tal como estaba en esos lugares de la provincia de La Pampa. Bueno, ahí el campo ya había hecho había dado indicios de cuánto iba a defender al Banco Nación. Recordamos que, a ver, lo digo yo desde mi lugar de persona que nació y vivió en Carlos Tejedor. En los pueblos muy chiquitos donde no llega nadie, donde a veces a los privados no les interesa ir por distintos motivos, porque no hay tanta demanda o por diferentes motivos, los bancos que están son estos bancos. Está el Banco Nación y el Banco Provincia, todos a 2 cuadras de distancia. Entonces, es importante para muchos productores agropecuarios que tienen a mano al gerente del banco, que van, se reúnen, les dan los créditos, y además por las condiciones que ha generado. Los bancos públicos por lo general tienen o han nacido con la función de dar acceso a mercado crediticio a personas que por ahí no son público atractivo para los bancos privados. También ahí hay un debate de fondo, exacto, también sobre sí, hay que asistirlos igual. Exacto, qué rol ocupa el Estado y el Banco Nación en este caso para llegar a esos productores. Bueno, para el campo es importante, en distintas medidas y con declaraciones en distintos tonos, hay que decirlo, pero parece que es importante porque automáticamente cuando esta semana se conocía el decreto del Gobierno Nacional, la Federación Agraria, por ejemplo, que lo ponía en términos de, hay que aclarar, ¿no? Porque veía mucha confusión esta semana. Se decía, ¿se privatizó el Banco Nación? No. La verdad es que no. El 99,9% del capital sigue estando en manos del Estado Nacional, y el resto, ese poquitito restante, en manos de la Fundación Banco Nación. Sin embargo, obviamente abre el juego para que al futuro se pueda pensar en que accedan otros capitales que no sean los del Estado Nacional. Ahora, para la Federación Agraria hay algo de esto, era la que más fuerte salía el cruce esta semana. La Federación Agraria dijo que está en alerta, que está muy preocupada por esta medida. Insistían con que lo ven también como un paso hacia la privatización del Banco Nación. Recordemos también que el Banco Nación era uno de los organismos a los que el gobierno accedió quitar del DNU como uno de los intocables para no privatizar. Exacto, salió porque no iba a ser aprobado en el Congreso. La ley de bases era en ese caso. ¿Era la ley de bases o era la ley de bases que incluía entre las empresas privatizables al Banco Nación, y después finalmente tal cual lo sacaban. Bueno, la Federación Agraria dijo que está preocupada, que van a defender al Banco Nación porque es el que tuvo siempre una sucursal en los pueblos productivos del interior, pero digo que hay miradas encontradas porque hubo otras entidades que salieron también a hablar del tema en otro tono, un poco más soft, vamos a decir, más light, más suavecito. CRA salió a decir que ha sido fundamental el banco para ellos, que lo necesitan fuerte, sin mucho más, y la sociedad rural argentina, me animo a decir hasta casi por el contrario, que la Federación Agraria dijo, bueno, son decisiones del gobierno, esperamos que sigan fortaleciendo el apoyo del banco al campo, y un poco por ahí también el decreto hablaba entre las empresas que decía que quería seguir financiando como protagonistas, estaba Primera, y antes que ninguna otra sector, el sector agropecuario y el arraigo rural, entre algunas otras cuestiones. Así que las entidades del campo reaccionando a esta nueva decisión del gobierno, a esta nueva medida de hacer una sociedad anónima del Banco Nación. Segunda cosa, la soja es pobre, así lo titulé. Pero después el titulero soy yo. Sí, me contagiaste. La soja es pobre porque cada vez puede comprar menos cosas. Básicamente. Vieron que siempre al revés, siempre que hablamos de la soja se lo vincula con tener plata, claro, ¿no? Con la plata. Bueno, no, estos ojeros y es sinónimo de plata. Bueno, mala noticia, porque no.
Habría que ir cambiando la concepción, al menos por esta campaña. La soja es el cultivo, el grano en realidad, que más poder de compra perdió en el último año. Combo del que venimos hablando, ¿no? Que incide o que lleva a la soja a que pase esto, la caída en el precio internacional de los commodities, sobre todo baja el precio que te pagan por lo que producís, por ende con eso, vos podés, con eso mismo, con ese mismo volumen, podés comprar menos cosas. Exacto. Pero básicamente Coninagro esta semana sacaba cuentas y decía que ahora el productor necesita un 20% más de soja que hace un año para comprar una cosechadora. Pongámosle que el productor dice listo, entonces la cosechadora no la compro porque más o menos puedo elegir. Productor, no sé, dirá la cambio el año que viene, no la renuevo o no accedo a una nueva. Ahora, hay otras cosas que no puede elegir porque tiene que usar, por ejemplo, el consumo de combustible, el consumo de gasoil. Bueno, le salió 40% más, o sea, necesitó 40% más de soja, en realidad, para pagar el mismo combustible que hace un año. Y en el caso se me fue, los fletes, no me salía la palabra flete, que también es algo que uno no puede evitar porque es el traslado de tu producción para ser comercializada. Bueno, 34% más de soja necesitó el productor para pagar esos fletes y todavía se están pagando muchos de esos bienes y servicios. Además, a esta altura, recordemos, estamos en medio de la campaña de granos gruesos, la soja, el maíz, el girasol. Bueno, estamos en medio, digo, en marzo va a arrancar incipientemente la cosecha. Así que todavía están pagando cosas, insisto, el cultivo más pobre o el que se volvió un poco pobre porque perdió mucho poder de compra en el último año es y fue la soja. Tercera cosa, la sequía. Me van a decir, pero Carola, pará. Carola, ¿llovió? Está lloviendo. Llovió. No en todos lados, lamentablemente, no en todos lados. Hay una franja, hay algunos lugares muy específicos donde no ha llovido nada en el último tiempo y eso genera consecuencias. Ese alivio del que hablamos en la zona núcleo no es generalizado. Hay zonas muy complicadas como el norte de la provincia de Santa Fe. Las imágenes del ganado, de los cultivos, del estado de los cultivos son tremendas. Hay lugares donde no cae una gota hace más de un mes ya en el norte de Santa Fe. Departamentos como 9 de Julio, como San Cristóbal, como San Justo son hoy por hoy los más afectados. Los productores dicen prácticamente todo lo sembrado está perdido en esa zona. Todo lo 100%. Sembrado está perdido, no queda soja en pie, la poquita soja que queda en pie tiene 10 centímetros, es decir, ni vale la pena cosecharla. Y también hay productores que hoy están devolviendo a sus proveedores, a sus distribuidores de insumos, las semillas porque ni siquiera llegaron a sembrar, o sea que esto va a traer algún efecto seguramente en la economía de esa zona. La ganadería, por supuesto, también, no solo la agricultura. Es una zona importante para la ganadería y tampoco va a quedar fuera de este impacto. Sí, capaz vamos a tardar un poquitito más en verlo, como pasa siempre con la ganadería. Algo más de delay, pero ya se ven caídas del stock de Hacienda o porque venden antes o porque hay menor cantidad de terneros nacidos, pero bueno, insisto que se va a ver un poco más espaciado, así que situación complejísima la del norte de la provincia de Santa Fe, una franja en la que lamentablemente, como les digo, no ha llovido y las consecuencias ya están a la vista. Sí, de hecho esta semana el informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires decía que ya a nivel general en lo que era zona centro y norte del país eran temperaturas muy sobre lo normal, decían. El título del informe era temperaturas muy sobre lo normal con los famosos sopletes, sí, que son los que siempre hacen que tengas que estar cuidando la hacienda del estrés térmico. Ahí salta siempre el INTA a decir, por favor, cuiden a los animales con estas condiciones. A la sombra, con agua. Exactamente, porque eran vientos que venían desde Paraguay y bajaban en un nivel que en algunas zonas iban a superar los 40 grados, en algunos lugares particulares. Entonces, el famoso soplete que te agrava la sequía, por supuesto. Por supuesto, combo letal, sin lluvias y con calor. Bueno, gracias, Sofi, por tu comentario, que además me permitiste tomarme un mate. Sí, te vi que sonreíste. Se agradece. Cuarta cosa, confianza en baja. ¿Qué confianza? La de los productores agropecuarios. En el contexto en general y en el gobierno de Milei en particular. Estamos, como les decía recién, en el medio de la campaña de granos gruesos, los cultivos ya en pleno desarrollo, esperando a marzo para que arranque la cosecha, una campaña que fue difícil por la rentabilidad, los reclamos por los impuestos, las medidas que fueron surgiendo en el medio, empresas al borde del abismo como vimos, todas ahora ya en concurso preventivo de acreedores.
En ese contexto, la Universidad Austral publica siempre cada 3 meses el índice de confianza de los productores agropecuarios. Hoy ese índice de confianza está 21% abajo que en noviembre del 2024, es decir, que un poco antes de fin de año. 21% abajo la confianza de los productores. Si miramos un desplome así como de más de 20%, el último comparable es el de las PASO del 2019, agosto 2019, cuando gana Alberto Fernández las elecciones. Obviamente el contexto es muy distinto, en aquel caso tenía que ver puramente, inclusive con cuestiones políticas y con una mirada, con la posibilidad latente de que volviera el kirchnerismo, cosa que efectivamente pasó, que para el campo siempre está en la vereda de enfrente, y en este caso tiene mucho más que ver con factores climáticos, con el mercado, que por la política, aunque por supuesto suma. Los puntos más débiles de esta encuesta están en la situación actual, o sea, donde ven más patas flojas es en el hoy, porque si miramos cómo ven las expectativas para el futuro, está un poco mejor. Pero las decisiones de inversión en activos cayeron un 41%, dice esta encuesta, y un 67% de los productores cree que este no es un buen momento para invertir. Así que esa es la opinión del campo según esta encuesta, que insisto, marca que cae 21% la confianza del productor agropecuario respecto de noviembre del 2024. Quinta cosa. Estamos a un mes de la baja de retenciones, de la baja temporal de retenciones que anunció el gobierno. Se cumple un mes. ¿Parece más tiempo? ¿Pasan muchas cosas en el medio o solo en mi vida? No, tal vez en tu vida, pero sí, parece un poco más, ¿eh? Ok, bueno. Pasó un mes, nada más. Fue a fin de enero. Luis Caputo, ¿se acuerdan? Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, estaba en Estados Unidos cuando a principios de enero el campo empezó ese operativo Clamor. Le pidieron una reunión. Se agendó una reunión para el 6 de febrero, pero después, antes del 6 de febrero, a fin de enero, 2 semanas antes de esa reunión, se anuncia una rebaja temporal de los derechos de exportación, las retenciones. A un mes, boom de ventas. ¿Qué está pasando con las ventas de la soja? Bueno, la verdad es que boom no. Las ventas vienen en promedio, en valores promedio, inclusive un poquitito atrás de los promedios. Datos, se vendió el 2% de la soja nueva con precio, lo habitual para esta época en alrededor del 7%, así que está un poquito por atrás. Se vendió un 67% del poroto de soja de la campaña anterior, 67%, y lo normal para esta época es al revés, 76%, así que también hay un poco atrás. Quedan todavía 12 millones de toneladas de soja en manos del productor, que es un poco más que los 4 millones de toneladas de soja que en general quedan para esta época. Son datos del consultor Dante Romano, así que hay que decir que más allá de que se generó una mejora así en los precios y que hubo algún pico de ventas, sobre todo la primera semana de febrero, el pico en los gráficos se ve el 4 de febrero. Bueno, hablamos de ventas dentro de los promedios para esta época, lejísimos de un boom de ventas. Lo habían vaticinado, y hay que decirlo, los analistas de mercado. Hoy que vamos a hablar con Paulina Lescano sobre algunas otras cosas, ella me había dicho, bueno, no hay que esperar un boom de ventas, viendo cómo viene la mano. Y efectivamente, por ahora no ha pasado. Obviamente para junio, que es cuando vence esta medida, falta todavía, pero ya tenemos que decir que las ventas vienen en promedio, que no es que ha crecido mucho y que la verdad, sobre todo en un contexto de rentabilidad baja, con la soja permitiendo comprar poquitas cosas, el productor que tenga algo de soja la va a tener hasta... El que pueda guardarla, el exacto, que tenga espalda el que ya para no guardarla. tuvo que venderla para pagar cosas, la va a tener que vender cuando tenga que pagar otras cosas nuevas, aunque inclusive no es que vaya a vender mucho mejor, porque la verdad es que los analistas lo han venido diciendo. No es época para... No hay una especulación vigente. Claro, no es que se espera que bancá 1 o 2 meses que seguro explota, No, solo la guarda quien sabe que va a necesitar ese dinero, hacerse ese dinero en el corto plazo. Bueno, amigos, hasta acá las 5 cosas que pasaron esta semana y que para mí ustedes tenían que saber.